Hola, muy buenas noches, bienvenidos a La Biblia en Casa, esta nueva temporada con un libro que vamos a estar leyendo, una epístola del apóstol Pablo. Pero antes de poder decirte cuál va a ser la nueva epístola que vamos a estar leyendo, quisiera hablar un poco de las novedades de este tiempo de La Biblia en Casa. En primer lugar, en las temporadas anteriores, tanto en Éxodo como en Apocalipsis, estuvimos centrados en una lectura devocional. Pero creo que necesitamos dar un paso más adelante. Y este paso es profundizar nuestra lectura de la Biblia. De hoy en adelante vamos a estar trabajando guías para leer la Biblia. Vamos a estar trabajando lectura de la Biblia con preguntas. Esto va a cambiar mucho nuestro esquema de presentar este tiempo. ¿Por qué? Porque durante la semana vamos a tener momentos en los que vamos a nosotros leer la Biblia como lo hemos hecho hasta ahora y vamos a hacer algunas preguntas a la Biblia para poder entenderla, pero van a haber días en los que tú vas a ser el participante, en los que sencillamente te vamos a dejar algunas preguntas y vamos a esperar a que tú puedas leerla. Y la razón es sencilla: anhelamos que la lectura de la Biblia sea algo que ocurra en tu vida independientemente de si nos estás viendo o no. Algo que puedas hacer en la mañana, en todo momento, y que estos tiempos de la Biblia en casa sean solo un adicional a tu vida devocional, a tu vida de la lectura de la Biblia. Vamos a estar usando esta pequeña guía. La van a encontrar en la sección de comentarios de este video. El primer comentario va a tener un enlace para descargar esta guía. Es una guía sencilla, son 4 páginas que ilustran la manera de leer las escrituras basado en preguntas. No necesitas ser un experto en Biblia, no necesitas tener diccionarios, no necesitas tener comentarios. Si los tienes, bien, pero si no, solo necesitas empezar a hacerles preguntas al texto. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, desde este momento vamos a estar practicando el ejercicio de la lectura en la Biblia. Y Marjorie, ¿cuál es el texto que vamos a empezar a leer en esta tercera temporada de la Biblia en Casa? Vamos a iniciar la primera carta de Timoteo, de este discípulo de Pablo, y te invito a que nos puedas acompañar. Primera de Timoteo, capítulo 1, voy a leer en la NBI, versículo del 1 hasta el 11. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Efeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a las leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la santa doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Amén. Oramos.
Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque iniciando esta nueva serie en la carta de Timoteo y cambiando la metodología, nuestro anhelo, Señor, nuestro mayor anhelo es conocerte, Padre. Que eso cause, que eso realmente sea real en nuestras vidas, Señor. Que tú seas nuestro mayor anhelo, Señor. Y que podamos conocerte verdaderamente. Háblanos, habla a la persona que está escuchando, el hermano que está escuchando, háblanos, Señor, y que tú te reveles a nuestras vidas, transformándonos y siendo cada día semejante a tu Hijo. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, como les explicaba hace un momento, vamos ahora a usar un formato que se basa en preguntas para leer cartas, para leer las epístolas. Y estas preguntas ocurren en 5 momentos. Un primer momento es orar, lo que acabamos de hacer, orar por dirección para que el Señor nos abra el entendimiento. Luego hay un momento de observar, que es ver qué cosas están en el texto. Luego hay un momento de entender, pensando qué nos dice ese texto y cómo nos habla a nosotros. Y un cuarto momento de poner en práctica, que son nuestras aplicaciones, y esta va a ser una parte que es muy personal para ti, así que te pido que tengas siempre a la mano lápiz, papel, un cuaderno, tu teléfono o algo donde puedas empezar a anotar tus aplicaciones. Y por último vamos a terminar orando siguiendo el acróstico CASA. Es una oración que tiene esas 4 dimensiones. Como verás, esto puede llevar mucho tiempo y mi idea es que sí, que empieces a pasar más tiempo por las escrituras. Por lo demás, en los videos seremos breves, pero intentaremos ir modelando cada uno de estos elementos. Entonces, empezamos a observar temas, preguntas que el texto nos está mostrando. Y uno de los temas que nosotros podemos ver en este texto son esas doctrinas falsas que se están enseñando y que a Pablo le están preocupando. Esa doctrina falsa y una doctrina que es la verdadera. ¿Y cuáles piensas tú que son esas doctrinas falsas que el texto nos está queriendo hablar? Bueno, desde el verso 4, Pablo está exhortando y le está recordando a su discípulo Timoteo que no presta atención a fábulas y genealogías interminables. Y aquí hay una alusión a corrientes del judaísmo que solían exagerar y reescribir algunas historias bíblicas y colocarse en lugares prominentes y decir yo desciendo de tal o cual familia. Y al final lo que Pablo quiere decir es que nada de eso sirve para la edificación de la iglesia, así que no vale la pena involucrarse en eso. Y que eso al final lo que estaba trayendo era controversia y que no debían de prestarle atención. Una frase muy importante. A veces nosotros le prestamos mucha atención a cosas que Dios no nos está llamando a que gastemos nuestra energía allí, sino que le prestemos atención a ese evangelio de Dios que es glorioso, como lo dice en el último versículo. Pero ¿qué otra cosa nos puede mostrar este texto? Otro tema importante y a mí me parece fundamental es el tema de la ley. Hay toda una discusión en torno a la ley y aquí algo me llamó la atención y a veces uno se va un poco a la parte de aplicaciones, pero él menciona aquellos que quieren ser doctores de la ley sin entender de lo que hablan. Y pienso en personas que se autoproclaman sabios, eruditos. Hay unos que se proclaman apóstoles y profetas, y ellos mismos se proclaman y hablan de cosas que realmente no entienden. El tema de la ley aquí es importante porque Pablo en estos primeros 11 versos
los siguientes lo va a seguir desarrollando, pero él va a colocar la ley en su justa y correcta perspectiva. ¿Cuál es el verdadero uso de la ley? Pero en este momento de solo observar, puedo decir, ya lo diré más adelante sobre la ley, que surge el tema de la ley como algo central. ¿Y cómo tú crees que entonces está influyendo la cultura en estos temas? Porque sí estaba influyendo. Y los versículos nos los muestran, los versículos del 8 al 9. ¿Cómo tú piensas que nos estaban influyendo? Pablo menciona que la cultura, rebobino, la cultura aquí se ve una lucha, es muy típica de estos primeros tiempos de la iglesia, entre el judaísmo y las filosofías griegas. Los griegos tenían una manera de ver el mundo, de ver la rectitud, de ver la justicia. Y los judíos también, los judíos se apalancaban en la ley, los judíos tenían sus ideas de una santidad y de usar la ley como una vara para atacar a otros. Y eso es lo que empieza a mencionar aquí Pablo desde el verso 4, cuando dice: no atiendas a esas fábulas y genealogías interminables. Y yo quería añadir algo que es importante en la parte del contexto, y es que los filósofos en aquella época creían que los sabios no necesitaban leyes, porque su conducta era sabia y no requerían la ley. Pero Pablo nos está mostrando que el cristiano sí es necesario prestarle atención a la ley. Y pienso que eso también es importante, porque a veces nosotros, la influencia de afuera nos afecta a nosotros, sí, como iglesia. Seguimos observando. Y otra cosa que observo y en este texto es el valor del discipulado. Pablo identifica a Timoteo como verdadero hijo en la fe, pero también le da a entender que ya le ha dado encargos importantes, como: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos para que no enseñen diferente doctrina. Esta carta Timoteo Pablo la utiliza para poner en alto, para validar el ministerio de Timoteo. A pesar de que esta es una carta dirigida a una persona en particular, a Timoteo, por eso se les dicen epístolas pastorales, la intención o lo que se esperaba era que esta carta no la recibiese Timoteo y la metiese en su gaveta, sino se leyese en las iglesias, en las casas. Así que por un lado tiene una instrucción específica a Timoteo, pero también valida el ministerio de Timoteo, valida su autoridad. Y el mensaje para Timoteo también es importante para nosotros. Por eso es que podemos estudiarla y no decir: estamos violando una correspondencia privada. El tema del discipulado, de transferir autoridad a otras personas, es importante. Posiblemente esta carta es posterior a Hechos 28 y se entiende porque lo que relata aquí esta carta, los Hechos, no coinciden con el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, evidentemente, es posterior a la narrativa de Hechos. Ese es algo importante que se ve en esta carta y que nos hace pensar que Pablo estaba delegando en Timoteo la sucesión del ministerio. Ahora vamos con el tercer punto: entender. Y algo que yo siento que Dios me ayudó a entender, y es qué le animó o desafió a Pablo a escribirle esta carta a Timoteo. Y
Pienso en el versículo 4, cuando él decía, presta atención a las leyendas, y ellos están prestando atención a esas leyendas y a esas genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias. En vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio. Nuestro llamado, y es algo que me anima y me desafía a que nosotros debemos de llevar adelante la obra que Dios nos ha encomendado. A pesar de las circunstancias que esté viviendo, Dios quiere que yo saque adelante su obra y no me deje llevar por las circunstancias. Amén. Es un llamado a perseverar. Creo que también habla de Dios. Entendamos cómo esta carta está hablando de Dios, del hombre, de la iglesia. Y de Dios es, claro, Dios aquí es Salvador, pero también es el que llama y el que encomienda a la gente. Y eso es un contraste interesante con los versos 6 y 7. Porque Pablo empieza reconociendo que él fue llamado por mandato de Dios nuestro Salvador. Por eso es apóstol. Y en esos versos se habla de personas que se han autoproclamado doctores, que se han dicho yo soy doctor de la ley. Ellos se han dado un cargo. Y hay un contraste. Dios es el que nos llama. Nos llama aún a la fe para salvación. Nos llama al ministerio. En cambio, nuestro corazón es el que busca nombramientos, el que busca reconocimiento, el que busca hacer las cosas para su propio provecho. Y ese es un contraste que hay que entender entre la diferencia de nosotros y Dios. Nosotros siempre estamos buscando usar las cosas para nuestro provecho y nuestra autopromoción. Y no sé qué logras entender acerca de cómo él ve la iglesia y el creyente en este texto. Aquí hubo algo que me llamó mucho la atención y creo que tú también lo deberías considerar. Fíjate el verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y eso es la razón por la que él no debe prestar atención a las genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de los sabios, que es por fe. Lo que me hace pensar en la iglesia es que a veces en la iglesia tenemos fe que es fingida y estamos construyendo la iglesia sobre disputas, sobre prestar atención a genealogías, fábulas, etcétera, etcétera. Hay iglesias que están enganchadas con corrientes de liberaciones, de unciones. Y Pablo aquí está recordando que la iglesia se ve por el amor que nace de corazones limpios, por la buena conciencia y una fe verdadera. No por el ruido que haga. Y esto me hizo pensar mucho en cómo nosotros como iglesia, como en el Redil de Itagüí, estamos proyectando nuestra imagen, en qué estamos gastando nuestras energías, en amar, en vivir vidas de buena conciencia y en tener fe verdadera, o estamos enganchándonos en peleas de temas irrelevantes. Y que al final no crecemos en el amor. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que Wilcar está diciendo, no crecemos en el amor y es difícil que brote en nosotros un corazón limpio. El tema central que me llama la atención de esta primera parte que nos habla Timoteo, y es esa
carga que hay en el corazón de Pablo de que sigamos enseñando ese evangelio glorioso, ese evangelio el cual se debe confiar plenamente. A pesar de las controversias, de la falsa doctrina, de esos maestros que lo que está animando a Timoteo es que los exhorte para que dejen de hacer eso. Dejen de hacer eso, abandonen esa mala conducta. Y te animo a que podamos ver esta noche que en vez de estar criticando y juzgando a la iglesia, recuerda que como cristianos tenemos un llamado y es el de predicar el evangelio glorioso. Y que si estás viendo un hermano en la fe que está dando falsas doctrinas y está desviando a otros de la fe, nuestro llamado, porque es ese deber, es de hablar con ese hermano para que deje esa mala conducta. Así es, y aquí es donde entra Práctica. la práctica, poner en práctica, pero también habla ese tema central que había dicho de la ley que se ve en este pasaje. A nosotros nos gusta usar la ley como vara, como un garrote con el que yo acuso, juzgo y me proyecto, me vendo como una persona santa. Y este pasaje, Pablo le está recordando a Timoteo, no uses la ley como garrote. Eso es lo que está diciendo cuando le dice que no presta atención a las fábulas, no caiga en esas contiendas. Sino que le dice, la ley es buena, pero cuando se usa de la forma justa. Amén. Que es, la ley no es tu garrote, es tu espejo. Es el espejo donde tú te ves como pecador. Es el espejo donde tú ves cuán impío, irreverente, profano, homicida, enemigo de Dios, lascivo, adúltero, mentiroso eres. Y eso es lo que te lleva al Evangelio. La ley no es el garrote con el que tú agarras y ofendes y agredes y juzgas a aquellos que están en el pecado. La ley no es un garrote, la ley es un espejo. Es el espejo donde vemos nuestra miseria. Y ese uso no nos gusta. Y yo pensaba que para poner en práctica este pasaje, yo tengo que renunciar a mi legalismo. Tengo que renunciar a mi actitud de que yo soy mejor porque yo asisto a la iglesia, de que yo soy mejor porque leo la Biblia, de que yo soy mejor porque oro más. Yo soy mejor porque yo he tenido cosas en las que Dios me ha bendecido. Tengo que renunciar a eso y ver la ley como ese espejo para los pecadores. Y eso es parte de lo que produce cuando yo veo la ley como un espejo que muestra el pecado. Yo empiezo entonces a vivir, a obedecer ese mandamiento de amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Porque tú puedes fingir bajo el garrote que eres bueno. Pero cuando la ley es el espejo que muestra tu pecado, tienes que tener una fe verdadera. Fe en que solo puede ser aceptado por Jesucristo. Y si nosotros vemos nuestro pecado y nuestra miseria humana, vamos a poder recibir eso que Jesús nos está queriendo conceder, y es su gracia, misericordia y paz. Amén. Y quizás a veces no hemos crecido en la gracia, en la misericordia y en la paz, porque somos tan legalistas, porque nos creemos tan sabios, mejores que el otro, y no hay humildad en nuestro corazón. Necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón y que nos dé una buena conciencia y una fe sincera, para que así podamos llevar ese evangelio que en este momento este mundo está necesitando. Así es. Yo quiero invitarte a que podamos orar. Vamos a orar y vamos a orar con las abreviaturas de casa. Vamos a hacer una oración completa. Y yo quiero que pienses en lo que hoy hemos reflexionado, en las observaciones, en entender, en poner en práctica. Estoy segura
que el Señor allí donde estás te está hablando y te está diciendo otras cosas más que debes de poner en práctica. Te animo a que lo anotes. Vamos a orar ahorita para terminar. Oramos siguiendo nuestro acróstico casa. Padre, Señor, queremos comenzar confesando, Señor, que nuestra tendencia es tomar la ley, Señor, tus mandamientos como un garrote con el que acusar, juzgar y golpear a otros, Señor. Y perdóname, Señor, porque a veces esa es mi tendencia. Perdóname, Señor, también porque a veces me paro y me entretengo en vanas genealogías y fábulas. Las fábulas quizás de poder, de riqueza, de mi propia autosantidad y autojusticia. Perdóname, Señor. Ayúdame, Padre, a enfocarme en ti, Señor. A adorarte y ver la gracia, la misericordia de que tú nos ofreces un evangelio de libertad, Señor. Por eso te adoro, te bendigo, Señor. Exalto tu nombre. Señor, y suplico, Señor. Suplico a ti, Señor, que nos des sabiduría, Señor, para estar enfocados, Señor. Sabiduría, Señor, para vivir, Señor, una vida verdaderamente santa, Señor. Suplico, Señor, que pongas en mí, Señor, un corazón lleno de amor, Señor. Una conciencia nueva, limpia, regenerada y una fe genuina. Suplico por eso, Señor. Suplico que ese fruto del Evangelio florezca y crezca en mí, Señor. Y puedo hacerlo, Señor, porque tú ofreciste tu vida en la cruz para un pecador como yo pueda tener vida. Y por eso te doy gracias. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el día lunes. Continuamos con la carta de Timoteo. Te animo que por favor descargues el folleto. Te animo a que recuerdes, estamos en 5 puntos: orando, observando, entendiendo, poniendo en práctica, y terminamos con la oración de nuestras abreviaturas de casa. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el lunes. Chao. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo
Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará